¿Quieres tener un cabello hermoso, sano, saludable, hidratado y sin canas? ¿Estás cansado o cansada de usar tintes comerciales para ocultar tus canas? En este video te enseñaré a preparar 2 champús caseros para oscurecer tus canas. Quédate hasta el final. Champú vamos a necesitar sábila o aloe vera. La vamos a dejar en una jarra con agua por 24 horas para eliminar la aloína, sustancia tóxica que se desprende de la sábila o aloe vera. Recuerden que antes de usar la sábila siempre la deben dejar en una jarra con agua por 24 horas para eliminar esta resina tóxica. También vamos a necesitar hojas de nogal. Si tienen hojas de nogal frescas, verdes o secas, no importa, cualquiera de las dos sirve. La cantidad que vamos a necesitar de hojas de nogal será 1/4 de taza. Las hojas de nogal fortalecen y revitalizan el cabello y le aportan brillo. Gracias a sus polifenoles y antioxidantes que contienen, funcionan como tintura natural para el cabello y oscurecen las canas. Las vamos a echar a un colador o un filtro para lavarlas más adelante. También vamos a necesitar hojas de ortiga verde. Deben tener mucho cuidado al cortar las hojas de ortiga, ya que estas tienen unas espinas en sus tallos y en sus hojas, que causan irritación cuando entran en contacto con la piel. La cantidad que vamos a necesitar de hojas de ortiga verde será 1/4 de taza. La ortiga ayuda a oscurecer las canas, le da volumen y brillo a nuestro cabello, le da un aspecto saludable y evita su caída. También vamos a necesitar cola de caballo. La cola de caballo evita la aparición de canas, evita la caída del cabello y ayuda a combatir la caspa. La cantidad que usaremos de cola de caballo será 1/4 de taza. También vamos a necesitar 1/4 de taza de hojas de alfalfa. La alfalfa le da fuerza al cabello y evita su caída. Otra planta que utilizaremos será el romero. Vamos a utilizar 1/4 de taza de hojas de romero. Gracias a los pigmentos naturales que ofrece el romero, oscurece las canas y el cabello. Estimula el crecimiento, le aporta brillo y evita la caspa. También fortalece el cabello, le da luminosidad y le da mucho volumen. Antes de llevar a hervir las hojas de nogal, ortiga, cola de caballo, alfalfa y romero, las vamos a lavar para quitarle toda la suciedad que tengan. Vamos a llevar una olla a la estufa con 1 litro de agua que equivalen a 4 tazas de agua. Le vamos a agregar las hojas de nogal, ortiga, cola de caballo, alfalfa y romero. Vamos a dejar hervir hasta que el agua esté negra. Más o menos sería un tiempo entre 45 minutos y 1 hora. Mientras hierven las plantas, vamos a preparar el aloe vera o sábila que dejé remojando desde el día anterior. Vamos a necesitar un pedazo del tamaño de la palma de nuestra mano. Le quitamos la cáscara a la sábila o aloe vera. La sábila o aloe vera retrasa la aparición de canas. Contiene enzimas que ayudan a la remoción de células muertas del cuero cabelludo y elimina la caspa. Tiene antioxidantes y es hidratante para el cabello, estimula el crecimiento, revitaliza y nutre el cabello gracias a la cantidad de vitaminas y aminoácidos que contiene. Llevamos el gel de sábila o aloe vera a la licuadora y licuamos muy bien. Después pasamos el gel de sábila o aloe vera por un filtro de tela. Si no tienen un filtro de tela lo pueden hacer por una media velada corta. Y reservamos el gel de sábila o aloe vera. Cuando nuestra cocción de hojas de nogal, ortiga, cola de caballo, alfalfa y romero esté lista, la vamos a colar. El agua debe quedar totalmente oscura y debe estar fría. Para preparar nuestro champú vamos a necesitar 1 taza de agua de la infusión. La vamos a agregar al gel de sábila o aloe vera que habíamos reservado antes. Vamos a agregar 1 taza de nuestro champú favorito. Vamos a agregar 1 cucharada de aceite de ricino. El aceite de ricino es rico en vitamina E y ayuda a hidratar nuestro cabello, estimula su crecimiento, evita la caída y retrasa la salida de canas. El aceite de ricino reduce la caspa y ayuda con la comezón en el cuero cabelludo, humecta el cabello y ayuda a desenredarlo. Y revolvemos muy bien todos los ingredientes para que se mezclen entre sí. El agua que nos sobró de la infusión lo podemos usar como tónico y lo llevamos a un recipiente. Este tónico lo aplicamos después de haber lavado nuestro cabello en la raíz para evitar la aparición de canas. Para guardar el champú voy a reutilizar un recipiente del champú que ya se me acabó. Ustedes pueden utilizar cualquier recipiente, sea de plástico o de vidrio, siempre y cuando esté limpio y seco. Este champú lo pueden usar 2 o 3 veces por semana. Antes de usarlo deben agitarlo muy bien.
Cuando laven el cabello con este champú, traten de dejarlo 15 minutos en el cabello haciendo masajes circulares sobre el cuero cabelludo. Los resultados pueden tardar un poco. Cada persona es diferente y todo depende del tipo de canas que tengan. El tónico lo pueden utilizar una vez por semana después de haberse lavado el cabello y lo aplican en la raíz para evitar la salida de canas. El tónico y el champú deben guardarlo en el refrigerador. Para preparar este champú vamos a necesitar 10 cucharadas de champú, de preferencia un champú suave, sin sulfatos y parabenos. Al champú que escogimos como base le vamos a agregar 2 cucharadas de café instantáneo. El café es un aliado para el cuidado del cabello. Contiene cafeína, un compuesto que estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. El café evita la caída del cabello y estimula su crecimiento. Además funciona como tinte natural para eliminar las canas y oscurecer el cabello. Después agregamos 2 cucharadas de azúcar. El azúcar actúa como exfoliante natural, eliminando células muertas y estimulando la renovación celular en el cuero cabelludo, lo que previene la aparición de canas. Después agregamos 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. El aceite de oliva combate las canas y las oscurece gradualmente, proporcionando un tono más uniforme a lo largo del tiempo. Además hidrata el cabello a profundidad, sellando la cutícula y dejándolo suave y manejable. Después agregamos una cucharadita de vinagre de manzana. El vinagre ayuda a combatir las canas, fomenta la producción de melanina, que es el pigmento responsable del color en el pelo. En esta receta ayudará a fijar el color oscuro que nos brinda el café para teñir las canas y oscurecer el cabello de forma natural. Revolvemos muy bien para que todos los ingredientes se mezclen entre sí. Gracias por apoyar el canal suscribiéndote y dándole like a este video. Dios te bendiga. Debemos guardar el champú anticanas en un recipiente oscuro y de vidrio para protegerlo de la luz directa y conservar así las propiedades naturales de sus ingredientes. Cada vez que laves tu cabello, aplica este champú casero cubre canas de manera uniforme por todo el cabello y déjalo actuar 30 minutos. Pasado este tiempo, lava tu cabello como de costumbre. Con su uso continuo verás los resultados gradualmente, todo depende del tipo de cabello que tengas. Es de aclarar que algunas personas tienen canas muy rebeldes y en estos casos el proceso se demora un poco más. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que esta receta te haya gustado y te haya sido de mucha utilidad. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita en todas las notificaciones. Hasta pronto.